j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout. Y con el cafecito, con el mate, con lo que usted prefiera, desde el bar, desde el taxi, ahora el Uber, casi creo que ya no quedan remises, ¿no? O los remises están reconvertidos en Uber. La otra vez pasé por una remisería y había como una desolación. Había una luz bajita, sin ningún vehículo al frente. Ha habido una reconversión allí en ese sector muy fuerte. En el lugar en el que quieras estar escuchando la radio, en esta invitación para la mesa de café, para la posibilidad de analizar e interpretar los hechos que marcan el pulso y la vida de los riocuartenses y del país. Uno de los temas centrales hoy en la Argentina tiene que ver con el lugar que ocupa el sector industrial dentro de este modelo económico. Desde hace un largo tiempo se habla de la macroeconomía como concepto y de que la micro depende de las circunstancias de cada uno, de cómo cada uno pueda sobrellevar en la micro. Y que en la macro está la lógica del modelo de Javier Milei, ¿no? En lo que tiene que ver con la inflación, con el riesgo país, con los esquemas financieros, con la política monetaria y demás. Y ahí aparece una disociación entre lo que es esa lógica que es en principio discursiva. Nos hablan del riesgo país, de cuánto tiene que estar el dólar, de los niveles de endeudamiento y demás, de la política monetaria. Y después está la lógica en la que transitamos todos los días, de cuánto mide nuestro salario, de cuánto nos sale el arroz o el aceite, de cuánto dejamos de comprar cuando vamos al súper, de lo difícil que nos resulta cargar la nafta. Y en esas dos lógicas aparece la producción, ¿no? El hecho de que haya una abrupta caída del consumo, que en algunos lugares se siente fuertemente. Ayer hablaba con un almacenero que me decía, mira Pablo, empezamos a vender nuevamente milanesas por unidades y no por kilos. Empezamos a vender no un kilo de naranjas, sino alguna de las naranjas. Hay una caída muy fuerte ahí en los niveles de consumo, ¿no? Por otro lado está las condiciones en las que pueden financiarse los industriales y el nivel de endeudamiento que algunos tienen. ¿Y qué lógica ocupa la industria como concepto de desarrollo de un país? Por eso queremos sumar a Ezequiel Podersich, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, para con él analizar la realidad de quienes ponen todos los días las máquinas en marcha. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Hola Pablo, hola audiencia, buenos días. Muchísimas gracias por estar. Algunos datos que se dieron a conocer ayer, Ezequiel, del INDEC. La industria manufacturera encadenó la 7ª caída interanual consecutiva en enero. ¿Por qué tomamos el dato del INDEC? Hay otros, incluso está el de la propia Unión Industrial Argentina, pero apostamos a este que es un dato oficial del propio gobierno, ¿no? 7ª caída interanual. Hay sectores que hoy tienen niveles de productividad por debajo de la pandemia. El índice de producción industrial se contrajo un 3,2%. Hay algunos, en particular, maquinarias y equipos que cayeron más del 20%, prendas de vestir más del 20%. Ya se habla de que la fabricación de automóviles para el próximo año será incluso menor a la que se daba en los niveles de pandemia. ¿Cuál es la mirada que se tiene del sector metalúrgico sobre esta realidad? El sector metalúrgico es muy amplio, ¿sí? Uh-huh. Abarca muchos rubros. Y si bien los números que vos planteás son los oficiales del INDEC y que abarcan la industria en general, la industria metalúrgica no está exenta a esta realidad. La realidad es muy dura, muy dura. Muy dura para las grandes empresas y creo que en la mayoría de los casos mucho más duras para las pymes. Tengamos en cuenta que la mayoría de las empresas en la Argentina somos pymes y los industriales somos industriales pymes. Y en este sentido, la pyme y el industrial pyme en particular, somos más optimistas, pero tenemos mucha más relación y más proximidad con nuestros empleados. Por lo cual, el sacrificio es aún mayor, porque muchas veces nuestros empleados
tienen una relación casi que, te diría, de hasta amistad con el empresario y hacemos todo lo posible para sostenerlo, porque entendemos su posición y porque vivimos la realidad que ellos también viven. Bueno, esto es muy interesante lo que planteas, Ezequiel, porque hace algunas semanas cuando hablábamos de la reforma laboral, nos decía una abogada, la doctora Lacase, que hay algunos capítulos de esa reforma que están pensados para grandes empresas. Por ejemplo, nos decía el tema de que vos puedas definir que trabajen 12 horas en el día. Dice, para el comerciante que los ve todos los días, no es tan fácil, o el industrial que lo ve todos los días, el empleado, decirle, mira, hoy quédate 12 horas y mañana veo si te hago trabajar 3. Eso queda para las grandes industrias que no conocen, no saben de la vida, no conocen a sus hijos, nunca le dieron la mano a la esposa del trabajador. Entonces, ahí hay una distancia que es afectiva, pero en el caso de ustedes es alguien con otra el que realidad. Conviven, claro. Y muchas veces te cruzás con la familia, con la esposa, los hijos, hasta en los actos escolares, porque por ahí van, claro, nuestros hijos van al mismo colegio. Entonces, la realidad es muy distinta. Lo hablaba la semana pasada, por ejemplo, con uno de mis colaboradores, y que discutimos hace un minuto, discutir de conversar, no de discutir, claro, de pelear. Algunos puntos de la reforma laboral, y decimos, por ejemplo, el tema de la bolsa de horas. Le digo, pero tengamos en cuenta, o no perdamos de vista, que nuestras empresas eso ya lo hacemos de hace un montón de años. Porque voy a decir, hoy tengo el acto escolar de mi hijo, o tengo que llevar a mi hijo al médico. Bueno, anda. Y después lo recuperas hasta el día. Y lo recuperamos a la tarde, a otro día. Hoy tenemos un trabajo especial que lo necesitamos terminar porque tenemos un compromiso con nuestro cliente. Y perfecto, la cambiamos por otro día que vos lo necesites, o las tomamos como hora extra, pero es algo que vamos acordando momento a momento y día a día en las pymes en general. Y que por ahí, como bien vos decías, en las grandes industrias no es la misma realidad. Pero tengamos en cuenta que en Río Cuarto y en la gran región que abarca Río Cuarto, no tenemos mayormente grandes industrias. No. La mayoría son pymes, y son pymes, la mayoría de menos de 100 operarios, y te diría que en la gran mayoría menos de 50 operarios. Claro. ¿Esta reforma laboral va a generar más empleo? Va a generar más empleo siempre y cuando se continúen con las reformas que necesitamos. ¿Y cuáles son las que están pendientes? No necesitamos solamente la reforma laboral, que era necesaria porque venimos con condiciones laborales desde hace más de 50 años. La realidad de la industria cambió. Y de los trabajos cambiaron, de las comunicaciones cambiaron. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que adecuar. Eso en cuanto a lo laboral. Pero también necesitamos reformas impositivas. No podemos seguir con los mismos costos impositivos que tenemos para la industria. Y también hace falta tomar conciencia y ver de qué forma logramos que el sistema de jubilaciones deje de ser deficitario. No podemos tener menos gente que aporta al sistema de los que viven del sistema que los jubilados. Bueno, pero para eso se necesita trabajo en blanco. Necesitamos trabajo en blanco. Ni la reforma anterior que se dio cuando se dio la ley Bases, habrá que ver cómo esta se practica. Naturalmente, bueno, lo hemos planteado en el programa nuestro escepticismo al respecto, pero lo que hizo fue aumentar el número de monotributistas y no generar empleo en blanco. El empleo en blanco no está directamente relacionado con que vos tengas, a ver, lo pienso como empresario, que vos tengas mejoras en las ventas, más consumo, digamos. Si vos no mejorás la rentabilidad, ¿incorporás trabajadores? Perdón. Sí. Vos decías, quiero ir por parte. Lo que vos decías, hay más monotributistas. El monotributista aporta al sistema jubilatorio. Sí, una parte, pero no en el mismo contexto que el trabajador, el empleo en blanco. El relación de dependencia. Exactamente. De todas formas, uno toma empleados cuando tenés demanda, claro, si tenés ventas, si podés aumentar el nivel de producción. No siempre achicás la planta personal cuando el trabajo, la demanda cae o las ventas caen, porque siempre apostas a mantener tu grupo de colaboradores. Claro, cuando hay baja en el consumo se mantiene la cantidad de trabajadores, a lo sumo.
digamos, tratás de no achicarte. Pero para que haya nuevo empleo lo que se necesita es una actividad económica. Aumentar las ventas, aumentar los niveles de producción. Y para eso necesitamos iguales condiciones de la industria nacional con la industria extranjera o con el ingreso de productos importados. No Eso, estamos pidiendo sí, proteccionismo, que lo tuvimos durante un montón de años y en algunos casos muchos se aprovecharon de ese proteccionismo. Pero estamos pidiendo una gran reforma, que somos conscientes que la necesitamos, pero cuidando a la industria y fundamentalmente cuidando los puestos de empleo. Necesitamos mantener los puestos de empleo. Ezequiel, en ese contexto, en particular en el ámbito metalúrgico, ¿cómo les está impactando el tema de las importaciones? Me decían, por ejemplo, que en algunos casos llegan ventanas de aluminio de otros países que valen a lo mejor un 30 o un 40% más barato de lo que sucede en la Argentina, más allá de la discusión de la calidad y demás, que usted me va a ayudar, pero que implica que eso va a terminar naturalmente impactando en el empleo y en las pymes. Bueno, justo vos sacaste el tema Sí. de las ventanas de aluminio. Se lo y el comentaron aluminio. ayer me lo comentaba, por eso se lo decía. Por ejemplo, está muy fresquito el tema del dueño de FATE, que es también el Sí, dueño sí, de sí, Aluar. Desde hace años tenemos asociados dentro de la Cámara que fabrican aberturas y aberturas de aluminio en particular, en donde yo escucho de ellos el comentario dice, el aluminio de Aluar, Sí. producción nacional, extruido para hacer perfilería en Argentina, cuesta alrededor de entre 10 y 11 dólares. El mismo aluminio de Aluar, exportado, extruido a Paraguay, por ejemplo, pintado en Paraguay, y traerlo cuesta entre 6 y 7 dólares. Claro. Y si traemos de Paraguay o de Brasil otro aluminio que no sea el de Aluar, por ahí está en razón de 5 dólares el kilo. Hay una distorsión Y enorme. siempre pensando en producir la abertura acá. O sea, partís con que la materia prima te cueste el 50%. Y en muchos casos es el material, el aluminio argentino. Entonces decís, cuando fijamos o cuando vemos el precio que en general el consumidor final ve, el precio que tiene que pagar la abertura, lo primero que piensa, me está robando, entre comillas, o se está aprovechando el que fabrica la abertura. Pero tenemos que ver todos esos costos. Y esas condiciones no las pone el que fabrica la abertura, no las pone el industrial, Claro. no las pone la pyme. Esas condiciones las pone el Estado, favoreciendo o no ciertas condiciones para, en general, las grandes industrias. Ahora, Ezequiel, esto no está puesto en discusión hoy. Porque hoy lo que, lamentablemente, ¿no? Porque uno dice, bueno, si hay distorsiones, lo que se tiene que apuntar es a esas distorsiones, corregirlas, ver el contexto, usted señalaba lo impositivo, los costos de producción, los costos de transporte. Ahora, en lugar de discutir eso, se dice, no, que vengan de China y arréglensela, sean competitivos, pero es imposible la competencia en esas condiciones. Primero, si tenemos la posibilidad de ver por ahí, a mí me gusta ver algunos reels de industrias en China. Sí. Uno ve el nivel de tecnificación que tienen, la cantidad de robots y de automatismo que tienen, y que uno prácticamente no ve personas en la fábrica, y tenemos que competir contra eso. Encima, cuando ellos mismos, China, es la proveedora de esa tecnología. Nosotros no fabricamos, no probamos la tecnología, la tenemos que importar, y no nos dieron las condiciones como para acomodarnos a esta nueva apertura, tecnificar nuestras empresas. Entonces es muy difícil. Y no está en discusión lo que nosotros vemos, es decir, la apertura. Sí, consideramos que tenemos que ser más eficientes, más competitivos, tenemos que competir en un mundo global, pero necesitamos que nos den las condiciones y el tiempo para ajustarnos y adaptarnos a ese mundo global. Pareciera que Argentina va siempre al revés del mundo. Cuando el mundo o los países del mundo se abren, nosotros nos cerramos, como pasó en gestiones de gobierno anterior.
Hoy que por ahí muchos de los principales países del mundo se cierran y se tornan proteccionistas de sus industrias internas, nosotros nos abrimos al mundo. ¿Por qué siempre Pero hacemos además al esos revés? países que toman esas medidas son las locomotoras del capitalismo, digo, porque nosotros hablábamos la semana pasada con Germán Di Vela. Tanto Alemania como Estados Unidos hoy son los países que más están instrumentando política de resguardo frente a lo que es la embestida de los productos asiáticos, en particular de China, porque ven que se les deteriora la producción, los recursos humanos, que empieza a haber una lógica comercial de la que no pueden salir porque ya hay industrias que dejan de fabricar eso que únicamente llega desde China, por ejemplo, y frente a eso hay una política de cuidado y protección de esa economía. Ante eso nosotros decidimos Liberarlo. Aparte, lo que más llama la atención, no solo que no está en discusión eso, sino que al parecer la industria pasó de ser héroes, como lo citaba nuestro presidente en algún momento, porque lograron surfear las distintas olas, hicieron todo lo necesario para mantenerse, a ser hoy, en muchos casos, como él mismo dijo, unos ladrones. Insisto, nosotros no estamos en contra de la apertura, de que debemos ser competitivos, necesitamos condiciones que nos permitan serlo. No perdamos de vista esto que decía recién, necesitamos incorporar tecnología, necesitamos tecnificar nuestras industrias, pero no tenemos acceso a un crédito a una tasa pagable, a una tasa lógica, a tasas de niveles internacional. Uh-huh. Entonces nos cuesta muchísimo ser productivos o producir en estas condiciones. Usted recién me contaba que se siente un poco cordobés, un poco puntano, ¿no? Vivió muchos años así en San Luis. Vivió lo que fue también el auge de la promoción industrial que convirtió a San Luis en un lugar en el que no había industrias y de golpe, hay que ver alrededor de Villa Mercedes, lo que significa eso, la propia San Luis. Hoy es un empresario industrial que además logró sostener una empresa que en aquel momento se iba a vender y que hoy forma parte del trabajo que realiza a diario. En ese proceso, en esa lectura personal y de lo que ha sido la Argentina de los últimos años, advierte que este modelo económico va a dar esa posibilidad que usted plantea de pensar en la producción, en una recuperación de la industria, no sé, o es un gobierno o un modelo económico que está pensando en otras lógicas, a diferencia de lo que, más allá de las políticas proteccionistas, en otros momentos se puso a la industria en un lugar de debate más preferencial. Hoy parece que está la mirada puesta en otro lado. Digamos, ¿le genera al industrial algún tipo de optimismo de que este modelo económico permita volver a tener a la industria en el centro de la escena? Yo creo en las condiciones en las que estamos, veo difícil que se favorezca a la industria. Ajá. Es por eso que nuestras cámaras madres, como puede ser la Unión Industrial Argentina, en el caso de los metalúrgicos puede ser ADIMRA, intentamos poner en discusión o intentamos sentarnos a discutir con este gobierno o los que hoy ocupan los puestos de gobierno, de que hay cosas que no se están viendo, hay situaciones que no se están viendo. Reconocemos que hay que hacer muchas transformaciones, pero para hacer esas transformaciones no las podemos hacer por decreto o por una ley de un día para el otro que sale sin discusión. Por eso es que de la Cámara Metalúrgica y Componente de Córdoba se llevaron propuestas a la mesa donde estaba en discusión la ley laboral, porque es interesante que se escuchen a todas las partes, ¿sí? Que se escuche lo que... ¿Pero fueron escuchados en aquel momento? Sí. Ajá. En cuanto a la ley laboral, en muchos de los ítems sí fueron escuchados, ¿sí? Bueno, ahora estamos en otro punto. Ahora estamos con el tema de fijar o establecer o que se den las condiciones para que la industria se pueda reconvertir. Y ser consciente de que va a haber productos en los cuales no vamos a ser competitivos.
pero le tenemos que dar la posibilidad y facilitarle que a las industrias que producen esos productos que no somos competitivos, por los cuales no somos competitivos a nivel global, se reconviertan para poder fabricar otros productos que por ahí sí somos competitivos o que va a haber demanda en una industria de nuevas condiciones. Uh-huh. Por ejemplo, vos recién lo nombrabas a Germán Di Vela. Siempre que estamos juntos y hablamos y coincidimos en un montón de cosas. Por ejemplo, necesitamos darle valor a lo que genera el agro. Necesitamos no exportar la materia prima. Claro. No necesitamos exportar grano. Necesitamos exportar el grano procesado, el producto que podamos generar a través de lo que produce el campo. Necesitamos fabricar maquinaria agrícola para que se pueda producir en el campo. Pero bueno, eso, digamos, si bien en parte lo hacemos, necesitamos que se favorezcan ese tipo de cosas. Bueno, en algún momento hasta se planteó traer máquinas usadas, máquinas agrícolas usadas de otro en importación. Una locura, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una locura, claro. Por otro lado, en general se plantean ese tipo de soluciones faraónicas cuando miramos solamente el precio final y no vemos, por ejemplo, en la maquinaria agrícola cómo se constituye ese precio final. Uh-huh. Tengamos en cuenta que años atrás hubo una crisis en donde no se conseguía, por ejemplo, chapa de acero. Entonces si querías producir, tenías que mendigar por esa chapa y comprarla al precio de mercado o al precio que te vendía el que la tenía, que asumía el riesgo de no saber si le iba a poder recuperar o volver a recuperar su stock. En nuestro caso, por ejemplo, compramos chapa, por ejemplo, a ese valor de ese momento, a más de $6 el kilo. Cuando hoy tiene $1.20, $1.30, y el precio internacional es de 70 centavos, 80 centavos. Entonces, si nosotros miramos lo que vale la maquinaria agrícola y no miramos el costo que tiene solamente en materia prima, el costo de producción, por el costo laboral, por la carga impositiva, no estamos mirando la realidad, no estamos viendo toda la realidad. Veía, por ejemplo, en estos días que Mercado Libre va a empezar a traer directamente desde China. Uh-huh. En general, el consumidor final va a decir, bárbaro, voy a conseguir productos que por ahí hoy acá no consigo y a un precio que es impensado para el mercado local. Pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a tener más importador, con lo cual, digamos, achicamos ese costo uh-huh. o ese precio de venta, porque no va a estar mal el importador, no va a estar mal el distribuidor y no va a estar el vendedor del comercio. ¿Somos conscientes de cuántos puestos de trabajo se caen y cuánto menos gente participa en esa transacción comercial? Mire, y le voy a dar un ejemplo que me daba esta semana un hombre charlando allí en una despensita y me decía, nos pasa que a lo mejor ahora el precio de la licuadora es más barata, ¿no? Pero no la podemos comprar. Porque empezaste a restringirte tanto en tu vida personal que empezaste a comprar los productos y demás con tantas limitaciones, no te alcanza para comprarte la licuadora, aunque te la vendan más barato, porque no alcanza con que te bajen el precio. Tiene que ver también con tu poder adquisitivo, con la lógica, con el sostener tu empleo. A ver, por otro lado, pareciera que desde el gobierno por ahí se fomenta ese mercado directo uh-huh. o esa comercialización directa de productos y no tiene en cuenta que muchos de los ingresos que el Estado tiene, el nacional, el provincial, incluso el municipal, muchos de sus ingresos dependen de esa comercialización. Sí, claro, tengamos en cuenta que eso que se importa seguramente va a pagar, además de los aranceles de importación y todas las tasas, va a pagar ingreso bruto probablemente en Buenos Aires, va a pagar probablemente, si el distribuidor está en Santa Fe, ingreso bruto en Santa Fe, va a pagar probablemente ingreso bruto en Córdoba, porque a lo mejor el comercio está en Córdoba, y va a pagar seguramente comercio e industria en Río Cuarto, porque a lo mejor se vende acá. Cuando al ser directo, todo eso deja de recaudarlo al Estado. Uh-huh. Entonces,
nos llenamos la boca como objetivo del equilibrio fiscal y por ahí pareciera que no están viendo que al favorecer esa transacción directa, le va a caer la recaudación por que todo de hecho esto. está cayendo. Por lo mismo que decía, por ejemplo, el presidente de la Unión Industrial, que el 25, el 26% de los impuestos que recibe el gobierno nacional provienen de la industria. Entonces, al parecer, ven una parte muy chica o muy sesgada de la realidad. Bueno, esta idea de pensar que la vida transita con aspectos macroeconómicos, que si baja el riesgo país se resuelven tantas cosas, y después te empezás a encontrar con la realidad de todos los días, con la producción, con la industria, con el trabajador que no le alcanza, con los niveles de endeudamiento que son altísimos en las familias de la Argentina. Y para la industria en particular, realidades que muchas veces no son las que ven nuestros gobernantes en Buenos Aires. El año pasado, por ejemplo, tuvo en discusión el RIGI. El RIGI para las grandes inversiones extranjeras. El extractivismo, fundamental. Y decíamos, ¿y las pymes y la industria nacional, que son las que apostamos a la producción, a la mano de obra local, tomamos todo el riesgo? Para eso no tuvimos ningún beneficio. Agregado. Desde la Cámara, en un momento, nos fuimos, en representación de la Cámara y de la industria locales, a Catamarca, por ejemplo. Nos invitaron desde el gobierno de Catamarca. Y estuvimos en contacto con industrias mineras, algunas de ellas que habían sido beneficiadas por el RIGI. Esas industrias en ese momento, por ejemplo, se estaban achicando, estaban despidiendo personal. Voy a decir, ¿pero les dieron el RIGI? Sí, dice, pero no conseguimos empresas extranjeras que inviertan. Porque dice, ese cheque que es el RIGI, en definitiva, no es solo lo que necesitan. Necesitan seguridad jurídica, seguridad fiscal, necesitan otras condiciones. Como por ejemplo, dentro de esas condiciones seguramente está el que baje el riesgo país. Pero no podemos ver que una variable me va a solucionar todo. Absolutamente, porque después aparecen todos estos otros elementos que a mí me parece que son sustanciales empezar a poner en la discusión y que implican también cambiar los ejes de debate que hasta ahora han sostenido el modelo económico. Ezequiel, la verdad que ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por acompañarlo. Queda abierta esta posibilidad y lo vamos a volver a hacer para profundizar sobre estos aspectos que tienen que ver con la producción, con el contexto impositivo, con la realidad de las industrias, porque lo que queremos es que se promueva y se desarrollen, se fortalezcan estas empresas, que se fortalezca el empleo privado, que se fortalezca la posibilidad de que haya mayores niveles de consumo y que dejemos de discutir aspectos que nada tienen que ver con la vida de todos los días de la gente. Muchas gracias. Una sola cosa, sí. Permitime agregar. Desde la parte o desde la visión de la industria o del industrial, por ahí notamos o sentimos que el consumidor final no es consciente y lo primero que dice, de acuerdo a algunos titulares que leo, que ven, o de comentarios, que, como en este caso, se llenaron de plata siempre, son unos ladrones. Las condiciones no las pone la industria, no las ponen los industriales. Las condiciones, en general, las pone el gobierno de turno. Nosotros no podemos cambiar esas condiciones, ¿sí? Y como todo industrial, y fundamentalmente pyme, lo que tratamos de hacer es subsistir las distintas olas de las distintas crisis y mantener a nuestro plantel de personal. Tengamos en cuenta que la mayoría de las empresas, la mayoría de las pymes, tienen sus empleados, te diría yo, prácticamente de por vida. En mi caso particular, en mi empresa se han jubilado personas con 50 años de antigüedad porque se jubilaron y quisieron seguir trabajando. Hoy por hoy han presentado los trámites para jubilarse personas que tienen los 65 años y 40 años de antigüedad, o más de 40 años de antigüedad. Entonces, no es la realidad que muchos pretenden que la gente crea de las industriales. Está claro. Lo que le cuesta además a un industrial perder a un trabajador que ha formado, que ha capacitado, que es muy complejo. Ezequiel, muchísimas gracias y queda abierta la convocatoria para que sigamos hablando de la industria de la ciudad. Muchas gracias, Pablo, y que tenga buen día. Ezequiel Podercich, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicas.